El mayor incendio en Francia de los últimos 50 años. El nivel más alto de peligro en el volcán Klyuchevskoy. Precipitaciones récord en toda la historia de las observaciones en Japón. Decenas de muertos y desaparecidos a causa de un gigantesco deslizamiento de tierra en la India. Un tornado de fuego en Portugal. Más detalles sobre estos y otros desastres naturales de la semana pasada, a continuación en el resumen. Y al final del video, les espera información clave que ayudará a ver en las noticias sobre cataclismos no solo la preocupación, sino también sus verdaderas causas y las posibles vías de solución. Actividad volcánica. Durante la semana pasada, los volcanes de todo el mundo mostraron una mayor actividad. El 6 de agosto, Kilauea en Hawái continuó su serie de erupciones. Durante 12 horas, el volcán lanzó fuentes de lava de hasta 90 metros de altura. Se formó un nuevo cráter. El 8 de agosto, el volcán Télica en Nicaragua produjo 4 explosiones en un solo día, incluyendo la expulsión de bombas volcánicas a 600 metros y ceniza. El volcán japonés Shinmoedake, el 10 de agosto, lanzó una columna de humo de 3 kilómetros de altura, lo que provocó una alerta de nivel 3 debido al riesgo de caída de ceniza. Ese mismo día, el Etna en Italia derramó lava. En la ladera sur del volcán, a 3.000 metros de altura, se abrió una fisura de la que brotó un poderoso flujo de lava. El volcán Klyuchevskoy, en Kamchatka, en la mañana del 11 de agosto, lanzó una columna de ceniza a casi 12 kilómetros de altura. Se declaró el nivel rojo, el más alto, de peligro para la aviación. Debido a la caída de ceniza, se recomendó a los habitantes usar respiradores. Ese mismo día, el volcán Popocatépetl en México se activó bruscamente. En un solo día se registraron 46 erupciones y casi 11 horas de temblores continuos. Las emisiones se limitaron a vapor, gases y una cantidad insignificante de ceniza. Japón. Desde el 8 de agosto, la isla japonesa de Kyushu se vio azotada por intensas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra a gran escala. Muchos ríos se desbordaron, inundando carreteras y zonas residenciales. El desastre destruyó puentes y dañó cientos de viviendas. En varias localidades, los habitantes quedaron completamente aislados del mundo exterior y más de 1.000 personas fueron evacuadas. En varios tramos de la red ferroviaria, las vías resultaron dañadas y, según las estimaciones preliminares, su reparación tomará más de una semana. También se cancelaron decenas de vuelos. En la ciudad de Kirishima, prefectura de Kagoshima, en solo 12 horas cayeron 495 milímetros de precipitaciones, lo que superó la norma mensual en más de 2 veces y media y se convirtió en un récord en toda la historia de las observaciones. En un camping de autos cerca de las ciudades de Aira y Kirishima, 40 personas, incluidos niños, quedaron aisladas a causa de la caída de rocas y árboles. Todos fueron rescatados. En una carretera nacional se derrumbó el borde de la calzada y 2 camiones cayeron al río junto a la vía. Ambos conductores, con heridas, fueron trasladados al hospital. En la ciudad de Aira, un deslizamiento destruyó una vivienda. Las personas dentro quedaron atrapadas. 2 personas fueron rescatadas. Una se encuentra desaparecida. Un récord absoluto desde el inicio de las observaciones meteorológicas se registró el 11 de agosto en la prefectura de Kumamoto, donde en 12 horas cayeron en algunos lugares más de 2 veces la norma de precipitaciones mensual. 3 personas fueron arrastradas por torrentes de agua y figuran como desaparecidas. En la ciudad de Yatsushiro, una mujer fue encontrada inconsciente dentro de un automóvil inundado, y en el pueblo de Kosa, un coche quedó atrapado bajo un deslizamiento de tierra. 3 personas fueron rescatadas, una de ellas en estado crítico. Francia. Del 5 al 7 de agosto, en el departamento de Aude, se produjo el mayor incendio forestal del país en el último medio siglo. El primer ministro de Francia calificó lo sucedido como una catástrofe de proporciones sin precedentes. El fuerte viento, el calor y la sequía convirtieron el incendio en la cordillera de Corbières en una fuerza incontrolable. En 2 días, el fuego arrasó 16.000 hectáreas, destruyendo o dañando 36 casas y decenas de automóviles en 15 comunas. Muchas personas, cuyas viviendas sobrevivieron, quedaron rodeadas de tierra quemada y cenizas, sin poder imaginar cómo seguir adelante. Miles de consumidores quedaron sin electricidad. En la lucha contra el fuego fueron movilizadas fuerzas de todo el país. Más de 2.100 bomberos, 600 unidades de equipo, helicópteros y aviones. 2 residentes locales resultaron heridos por el desastre y fueron hospitalizados.
16 bomberos sufrieron intoxicación por humo. Una mujer quedó atrapada por las llamas en su propia casa y lamentablemente perdió la vida. Portugal. Desde el 9 de agosto, Portugal volvió a verse afectado por numerosos incendios. Uno de ellos, especialmente intenso, estalló en el municipio de Moimenta da Beira. El fuego se acercó peligrosamente a algunas localidades. En la zona de Alvite, las llamas dieron origen a un fenómeno raro y peligroso, un tornado de fuego. Para extinguir el incendio se movilizó a unas 500 personas. Se emplearon 124 unidades de equipo y 10 aviones. En agosto de este año, la superficie afectada por los incendios en Portugal ya ha superado en 6 veces la registrada en el mismo periodo de 2024. Georgia. El 9 y 10 de agosto, lluvias torrenciales azotaron el oeste de Georgia, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra a gran escala. En Batumi, en 2 días cayeron 124 milímetros de precipitaciones, casi la mitad de la norma mensual de agosto. El fuerte aguacero convirtió las calles de la ciudad turística en ríos. El agua inundó patios, sótanos y las plantas bajas de las viviendas. Resultaron afectadas las carreteras centrales e interiores. En el distrito de Helbachauri, las lluvias desencadenaron deslizamientos de tierra. Cerca de casas residenciales se formaron erosiones peligrosas, lo que obligó a evacuar a 15 familias. En algunas aldeas las carreteras quedaron bloqueadas. India. El 6 de agosto, lluvias torrenciales incesantes azotaron el estado montañoso de Uttarakhand, provocando una serie de inundaciones y deslizamientos de tierra. En la aldea de Kotla quedó fuera de servicio todo el sistema de suministro de agua potable. La situación se complicó por los apagones masivos y las interrupciones en la comunicación móvil. Los equipos de rescate se vieron obligados a trabajar en condiciones de lluvias constantes y nuevos deslizamientos que amenazan a las zonas ya afectadas. El río Nayar Occidental se desbordó y destruyó un puente vital que conectaba las aldeas con el centro distrital en el distrito de Pauri Garhwal. El colapso del puente Calgary en la carretera nacional 121 dejó aisladas a muchas aldeas en el interior del país. En el distrito de Pauri Garhwal se registraron 2 muertes y 5 trabajadores fueron arrastrados por una fuerte corriente de agua. Figuran como desaparecidos. Un día antes, en el distrito de Uttarkashi, debido a lluvias extremadamente intensas, el río Kirganga se desbordó bruscamente. Una pared de agua, lodo y rocas se precipitó por la ladera de la montaña, arrasando con todo a su paso. En la aldea turística de Darali, que sirve como lugar de descanso para peregrinos hindúes, una poderosa corriente destruyó decenas de viviendas, arrasó tiendas, hoteles y carreteras. El barro y los escombros arrastrados por la enorme ola bloquearon parte del río Bhagirathi, creando un lago artificial que inundó vastas zonas, incluida una plataforma de aterrizaje gubernamental para helicópteros. Según los datos oficiales, murieron 6 personas y más de 60 figuran como desaparecidas. De acuerdo con fuentes no oficiales, el número de desaparecidos podría superar el centenar. En los últimos 10 años, los desastres naturales en el estado de Uttarakhand se han cobrado casi 3.500 vidas. Según las investigaciones, desde 2010 en la región se observa un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y escorrentías superficiales, lo que ya ha convertido a este estado en un foco de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Turquía. El 10 de agosto, cerca de la ciudad de Sindurge, en el oeste de Turquía, se produjo un terremoto de magnitud 6.1. El epicentro se localizó a una profundidad de 11 kilómetros. El sismo se sintió en varias provincias, incluido Estambul, la ciudad más grande del país. Tras el temblor principal se registraron 889 réplicas, 17 de las cuales tuvieron una magnitud de 4 o superior. Tras el colapso de un edificio de 3 pisos, 6 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Lamentablemente, una de ellas murió. Otras 2 personas resultaron heridas cuando entraron en una mezquita dañada por el terremoto. Sobre ellas se derrumbó la parte decorativa superior del mihrab. Una de las víctimas falleció posteriormente en el hospital. Después del sismo, 52 personas solicitaron atención médica. Muchos, temerosos de regresar a sus hogares, pasaron la noche al aire libre.
Islas Marianas. Ese mismo día se produjeron 2 fuertes sacudidas en la zona de las Islas Marianas. ¿Por qué los terremotos en esta región generan especial preocupación? Se muestra en el video Al borde de una catástrofe. El primer terremoto, de magnitud 6.1, ocurrió cerca de la isla de Guam. Apenas una hora después le siguió una réplica de magnitud 5,4. Rusia. El 10 de agosto, una poderosa tormenta azotó la República de Dagestán. En algunos lugares, en pocas horas, cayó alrededor del 80% de la norma mensual de precipitaciones. Esto provocó graves consecuencias. Calles y patios quedaron inundados. Los automóviles fueron arrastrados por corrientes de agua y la fuerte presión erosionó el suelo y el asfalto en varios tramos. En la capital, Mayachkala, se produjeron cortes parciales de electricidad, lo que dejó sin funcionamiento a los ascensores y a las bombas que suministran agua a las viviendas. Como resultado de las intensas lluvias, en el distrito de Unsukul se produjeron potentes desprendimientos de rocas y flujos de lodo. 4 tramos de la carretera republicana quedaron dañados y temporalmente cerrados, incluido el túnel de Gimri, una arteria clave que conecta las zonas montañosas con la parte central de la república. Fuertes vientos, lluvias y granizo del tamaño de un huevo de codorniz cayeron también sobre el distrito de Gunib, dañando automóviles, techos de viviendas y líneas eléctricas. Las calles de la ciudad de Derbent quedaron bajo el agua. En Kaspiysk, un rayo provocó una explosión en una de las subestaciones. Como resultado, la ciudad vecina, Izberbash, quedó completamente sin suministro de agua. En total, debido al temporal en la República, se desconectaron 676 subestaciones transformadoras. Más de 130.000 habitantes se quedaron sin electricidad. China. Lluvias extremas azotaron a casi la mitad del país, desde la cuenca de Sichuan hasta la región de Huanghuai. Los meteorólogos señalaron que las precipitaciones en China este año tienen una característica evidente: están distribuidas de manera desigual y caen de forma extremadamente intensa y localizada. En la noche del 8 de agosto, en el distrito de Yushong, provincia de Gansu, y en las zonas colindantes, los aguaceros provocaron inundaciones repentinas y extremadamente destructivas. En la zona de Xinlongshan cayó una cantidad récord de lluvia para la región, 220,2 milímetros. Los habitantes veteranos comentaban que en todos sus años de vida nunca habían visto un aguacero tan fuerte. Los torrentes arrastraron hacia las carreteras enormes masas de barro, arena y escombros. Más de 4.000 personas y más de 1.300 familias quedaron aisladas del mundo exterior. En la aldea de Maliantán se produjo un deslizamiento de tierra, a consecuencia del cual 3 personas desaparecieron. En total, el desastre se cobró la vida de 15 personas y la suerte de otras 28 sigue siendo desconocida. El 6 de agosto continuaron las lluvias torrenciales en la provincia de Guangdong. Uno de los lugares afectados fue el recién inaugurado Centro de Deportes Acuáticos Beijiang, en el distrito de Qinyuan, en cuya construcción se habían invertido más de $4 millones. Comenzó a funcionar el 2 de agosto, pero apenas 3 días después fue golpeado por el desastre. Las corrientes torrenciales arrasaron parte de las instalaciones. Según los empleados del centro, antes de la inauguración, el complejo pasó una inspección de seguridad, pero no estaba diseñado para resistir una inundación tan poderosa. El 7 de agosto, en la ciudad de Chengzhou, provincia de Henan, se declaró alerta roja por lluvias torrenciales, a pesar de que apenas unos días antes, la zona sufría una sequía. En algunos distritos de la ciudad cayeron más de 100 milímetros de precipitaciones, lo que no solo provocó la suspensión de la actividad de fábricas, instituciones, centros educativos y la cancelación de eventos masivos, sino que además creó una verdadera amenaza para la vida de las personas. Los peatones eran arrastrados por las corrientes de agua. Los automóviles literalmente flotaban. Un conductor contó que quedó atrapado en un túnel y, en solo 10 minutos, el agua casi llegó a las ventanillas de su coche. Muchas personas abandonaron sus vehículos y utilizaron escaleras para escapar del túnel inundado. Vemos que los desastres naturales no solo se repiten, sino que se intensifican, volviéndose cada vez más destructivos y anómalos. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no lo perciben, que siguen viviendo en ilusiones, confiando en explicaciones superficiales o dejándose llevar por teorías de conspiración. Algunos simplemente no quieren creer, otros no tienen acceso a información confiable, y otros la reciben de manera recortada, fragmentada y a menudo deliberadamente distorsionada. El mundo siente que está ocurriendo algo peligroso y a gran escala, pero no sabe exactamente qué ni por qué. Y sin entender el panorama completo, es imposible comprender la magnitud de lo que sucede y, lo más importante,
las causas que desencadenan este proceso similar a una avalancha. El principal problema es que en nuestra sociedad no existe un enfoque científico unificado y consolidado para estudiar y difundir la información sobre la crisis climática. Por eso es fundamental que cada persona investigue por sí misma la situación y transmita la comprensión a su entorno. Nos gustaría mucho explicar en detalle en este video todas las causas de lo que está ocurriendo, pero como ustedes comprenden, es imposible hacerlo en unos pocos minutos. Por eso proponemos ver el discurso del Dr. Egon Cholakian, representante del Grupo Científico Internacional ALLATRA. Este video explica de forma clara y comprensible las relaciones causa-efecto que subyacen a los cambios en el clima del planeta, para que todo el mundo, independientemente de su formación y campo de actividad, pueda entenderlo. El mundo debe finalmente ver la imagen completa, qué es lo que realmente está en la base de la creciente desestabilización y de las anomalías climáticas, y cómo todo esto está relacionado con los procesos atmosféricos, la ecología y los cambios geodinámicos globales. Y lo más importante, el Dr. Cholakian propone una solución concreta que puede convertirse en la última oportunidad de la humanidad para evitar la catástrofe.